tenemos de crónica de unos Sí. aranceles anunciados, Ernesto? Pues hoy entran aranceles de acero y aluminio con las implicaciones que esto pueda tener, pero sigue el manejo político que está haciendo Donald Trump, que al parecer también le está empezando a pegar en los talones. ¿Qué decía al respecto? Sí, mira, no soy especialista en temas económicos y por lo tanto ni se me ocurre, especialmente en esto que ellos llaman economía, que está lejos, según yo, de ser lo que la economía ha querido ser en su versión más seria. Pero en este particular tema de los aranceles me ocupa y me preocupa la utilización ideológica de la petulancia imperial que con todo desparpajo se muestra por el mundo y genera estos episodios que son, eh, por un lado, odiosos. No son sorprendentes porque los hemos visto muchas veces en distintos periodos de la historia reciente, pero es cierto que hay un grado de desfachatez hoy por hoy en la conducta de Donald Trump y de todos sus secuaces que me parece debería llamarnos mucho la atención porque por el trasfondo, por lo que tiende a normalizar, por la vileza con que esto se instala, como si fuese un orgullo o un triunfo moral o una virtud de la política, de eso que ellos llaman política. Y yo creo que no deberíamos perder la capacidad de alarmarnos, incluso de indignarnos con estos desplantes, eh, porque más allá del mensaje eh, propiamente dicho comercial, en esta guerra comercial abierta por Donald Trump en todo el mundo, más allá, digo, del ámbito puramente comercial o económico, está el campo ideológico y está el campo de lo que ellos llaman la guerra cultural, la batalla cultural. Porque de lo que se trata es de educarnos para el sometimiento, de lo que se trata es de acostumbrarnos al maltrato, a la humillación, a la ofensa, a esta cosa se decía en alguna época de sobajarnos, ¿no? Se decía de hacernos sentir menos, de hacernos sentir inferiores a todos, porque a ellos se les antoja simplemente imponer las reglas de un juego que perversamente ellos quieren manipular. Eh, Buscando alguna información ayer sobre esto de los aranceles, me encontré con una noticia del año 2017, incluso 2018, que reporta el periódico New York Times. Decía en el año 2018, decía Donald Trump que iba a imponer aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio importados por Estados Unidos desde Canadá y desde México. Te repito, el año 2018. Eh, Resulta que esa guerra comercial que ya había abierto en el año 2018 Donald Trump tenía más o menos un golpe económico, dice esta información, de 380.000 millones de dólares, 380.000 millones de dólares. Solamente la deuda externa argentina son 100.000 millones. Imagínate el volumen de estos negociados. Pero uno tiende a perderse cuando escucha semejantes cifras. La cosa es que ya desde este año, 2018, Donald Trump traía en salsa al Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, porque él ya veía la posibilidad de sacar ventaja de la circunstancia y de empezar a construir esta faceta del proyecto, lo que ellos llaman ahora proteccionismo, que es una forma de convertir el viejo nacionalismo fascista, nazi-fascista, en una mascarada en la cual dicen ellos, vamos a protegernos nuestra economía, nuestras industrias, nuestros negocios, vamos a protegerlos con tarifas para que la competencia en esos pueblos que cobran muy poquito de salario y que la materia prima se puede obtener casi regalada, no compitan con el estatus, con los precios que queremos imponer. Esta es la razón
digamos que ya había explicado Lenin hace muchísimos años, en donde explica el imperialismo como una fase superior del capitalismo, y que no es más que el reino de los monopolios, propiamente dicho, crudamente dicho, es el momento en que la plutocracia, los dueños de los grandes negocios, una vez que se pelean entre sí, se quedan encaramados en el control de los precios y fijan los precios. La dictadura de los precios, la dictadura de los dictadores que fijan precios, están dispuestos a desatar cualquier cantidad de barbaridades en el mundo, cualquier cantidad de asesinatos, persecuciones, postergaciones, humillaciones de todo tipo, para someter a los pueblos al capricho de fijar ellos los precios del mercado. Es más, poseer dictatorialmente el mercado y entonces obligar a todos a arrodillarse a ese capricho, a esos intereses, a esos negocios de ellos. Los aranceles juegan un papel crucial en esto. El mensaje de fondo es, eh, para no incurrir, como a veces me agarra la tentación de insultar, no lo voy a hacer ahora, pero sí para decir que eh, este es el imperio de unos magnates ignorantes, de unos magnates eh, propios de una época de envilecimiento histórico, social y de clase, de unos magnates que en este momento, con toda impunidad y con toda impudicias, exhiben sus vergüenzas por el planeta y quieren que nosotros se las aplaudamos y quieren que nosotros se las agradezcamos y quieren que nosotros eduquemos a nuestros hijos para agradecer esto y que lo reciban como si fuese su mejor herencia. Esta es la guerra cultural, Ernesto, Violeta. Esta es la guerra que me preocupa de fondo porque si esto pasa a ser parte de un paisaje en el que ya estamos acostumbrados a que el patrón pase en su caballo y venga a darnos, venga a castigarnos, a ofendernos, a humillarnos y a saquearnos al antojo de sus caprichos, en verdad que tenemos que echar las barbas a remojo y volver a preguntarnos hasta cuándo toleraremos esto, hasta cuándo vamos a aceptar, siendo la mayoría de los seres humanos los que estamos pensando, porque realmente la inmensa mayoría está sometida a esta barbaridad de los aranceles, del capitalismo, de todas sus vilezas. La pregunta es cuánto tiempo más vamos a resistir y cuánto tiempo más vamos a permitir, estando tan desorganizados como estamos, que estos sigan pisoteándonos, ¿no? Así es, Fernando, esto que tú dices, ¿cuánto tiempo más vamos a permitir? Y bueno, pues ahora es el mundo entero, ¿no? Se le está imponiendo estos aranceles al acero y al aluminio al mundo entero y pues ya hemos visto que la Unión Europea empieza a contestar, ha contestado también pues las primeras horas que entraron en vigor estos aranceles, también Canadá está contestando nuevamente. Y bueno, también se ha dicho, y así vamos viendo todos los días, Fernando, que además del acero y el aluminio se va a incluir el cobre, ¿no? O sea, esto va a ir aumentando, va a ir aumentando. Y bueno, lo que está de fondo, como tú dices, también es esta batalla cultural. Y sobre eso, Fernando, pues pedir tu reflexión de que a pesar de que los mercados financieros pues se cayeron en el primer día de esta semana y que pensamos entonces que Donald Trump se iba a detener, sobre todo por la caída que tuvo Tesla, ¿no? De así brutal, de más de 15% en sus acciones, pues sigue, ¿no? Sigue esta situación. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y si realmente esta crónica de unos aranceles anunciados se va a convertir en crónica de una muerte anunciada, Fernando. Sí, bueno, las pérdidas de estos plutócratas, de estos empresarios encaramados hoy por hoy en el poder, en el gobierno, esta mafia que ha secuestrado el poder, eh, las pérdidas que hasta estas horas se registran, por lo que uno alcanza a ver en la superficie, ¿no? Porque digamos por lo menos eh, que no sabemos realmente hasta qué profundidad se está generando este daño. Pero el asunto, Violeta, más preocupante, si me permites
dar la vuelta a tu propia inquietud, Ujú. es no cuánto están perdiendo, sino quién va a pagar la fiestecita, ¿no? Porque sintiendo esto como se sienten ellos dueños de la sartén y del mango, como ellos se sienten poseedores de la verdad absoluta y de todos los medios para exprimirnos hasta el cansancio, eh, más que preocuparme ahora porque ellos estén perdiendo y cómo se van a pelear entre ellos, me está preocupando qué van a inventar para cobrarnos a nosotros este, este, este desastre que están produciendo ellos, en lo que ellos suponen que es, ellos digo Donald Trump y su pandilla, ¿no? Suponen que es un reacomodo de las fuerzas políticas, ¿no? Que están sacudiendo, dicen ellos, ¿no? Que están sacudiéndose a todos esos comunistas que andan por ahí queriendo desequilibrar al planeta. Eh, por cierto, que junto a la idea proteccionista de corte nacionalista, nazi nacionalista que tienen estos, está, no se nos olvide, la sistemática batalla anticomunista con que usan ahora como una especie de gas lacrimógeno que le disparan a todo mundo y a todo mundo intoxican y a todo mundo dañan y a todo mundo acusan de ser comunistas, socialistas y todo lo que a ellos no les gusta, ¿no? Eh, eh, con esta dinámica, eh, la perversión mayor, y no tengo pruritos en horrorizarme por la situación, es quién están pensando ellos que va a venir a pagarles la pachanga en la que están metidos. Ya pasó hace no muchos años un estallido en la bolsa de valores que se vino a pique y que fue un desastre, más de un suicidado en un solo día, más de un apresado incluso responsable de haber fabricado estos, le llamaban entonces globos, ¿no? De haber inflado los globos de las inversiones en Wall Street, y un día estalló eso y se convirtió en un desastre para los mercados, lo que ellos llaman los mercados, que son más o menos 14 15 dueños, para reducirlo a la cruda y dura realidad de eso. Eh, pero junto con digamos, el histrionismo dramático de sus noticieros, donde lloriqueaban y decían y se lamentaban, junto con eso estaba el plan que estaba preparándose atrás de las cortinas para ver quién iba a pagar. Y resulta que hoy nosotros de ese desastre seguimos pagando, por ejemplo, el Fobaproa, porque no podemos despegar nosotros el endeudamiento que tuvimos por la complicidad de Cedillo en esa pachanga, precisamente, y que seguimos siendo nosotros ahora víctimas de eso. Eh, y con todo lo grave que ha sido, con todo lo gravoso que ha sido para la economía mexicana y para nuestra historia y para nuestra cultura y para nuestra soberanía, con todo lo dañino que ha sido eso, la realidad es que esto tiende a empeorar con estos nuevos episodios, ¿no? Y por eso Trump nos quiere a todos mansitos y contentos y agachados y agachones, para precisamente ver cómo nos impondrán las reglas para incrementarnos el endeudamiento eterno y seguirnos cobrando los desastres que ellos hacen. Eso, Violeta, esta reflexión, permíteme cometer una audacia casi irrespetuosa. Por favor, no se está enseñando en casi ninguna escuela, ¿no? Esto no se está discutiendo casi en ningún espacio de formación académica, de formación de profesionales. Esto no está pasando como debería pasar por las mesas de cada casa para hacer un tema de discusión, un tema de aprendizaje, un tema de formación de pensamiento crítico, para que alguna hora, en algún minuto de estos minutos que a veces ocurren luminosos, entendamos y se encienda en la cabeza la urgencia de que realmente empecemos a organizarnos y que realmente formemos un coro, un clamor mundial para repudiar toda esta canallada que, repito, tiende a empeorar, ¿no? Gracias, gracias, Fernando Buenabat. Fernando, una realidad que hemos visto en los encuentros que han tenido distintos mandatarios con el presidente Donald Trump es que pareciera que hay una apuesta a no quedar en ridículo frente a Trump, porque si va Macron,
hasta lo calla, si va Zelensky, pues pasa lo que pasa, si va Justin Trudeau, pues pasó lo que pasó. En fin, no solamente ya es durante el encuentro televisado con Donald Trump, sino posterior a los encuentros que pues se ve uno cómo se intensifican los amagos de Donald Trump. En la lógica de los países, y déjame concentro en México, que tenemos una desventaja tremenda con los Estados Unidos prácticamente en casi todas las materias, económica, militar, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál desde tu punto de vista, ya nos dijiste, no soy economista, no, le pregunto al filósofo Fernando Buenabat, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el tratamiento que habría que dar como país a un mandatario como Donald Trump, pensando en tu país y pensando también en tu país desde un ángulo y desde el otro? No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que se me ocurren muchas maldades porque Sí, pero por eso decía, pensando en tu país, para que no tenga consecuencia los millones de habitantes y pensando en tu país para dignificar a tu país, ¿no? Es siempre una línea roja muy delicada, muy delgada, ¿no? sí, sí. No puede uno nunca negar el fuero de lo muy personal y de lo muy íntimo Claro, y los arranques que uno pueda tener ante situaciones de tal provocación, ¿no? Eh, Cosa que, por cierto, ellos saben manejar y fabrican porque son maquinarias permanentes de emboscadas, así que para ellos es una celebración que tú y que yo y que cualquiera en lo personal nos salgamos, saquemos de quicio y entonces prorrompamos en mentadas de madre y en insultos en ganas de meterle un par de trompadas, este, decían los viejos, de soplamocos, ¿no? A un tipo tan absolutamente obsceno y descarado y provocador y altanero como es Trump. Hay un punto en el que en eso se antoja, pero no resuelve nada en términos reales. La otra versión de la cosa, que por cierto tiene que ver más con cómo está la moral y la solidez de cada uno de los países, Ernesto. La pregunta tuya tiene un calado muy profundo porque eh, para tomar posiciones de corte de soberanía real, de dignidad histórica profunda, hay que haber, por un lado, saldado todas las deudas y todos los pendientes que uno tiene con su historia. Nosotros vivimos en un país y en un continente cargado de experiencias independentistas. Si recorremos metro a metro lo que este continente han sido luchas eh, tremendas, muchas vidas, mucha sangre, mucho dolor invertido, gastado en los procesos de independencias de los países, desde Haití hasta los movimientos que hoy se están dando en el Ecuador y los movimientos de los pueblos originarios que están luchando todavía por rescatar su soberanía, su independencia, su dignidad. Ernesto, este paquete, este paquete importante de herencia independentista se saldó en un porcentaje, digamos, relativo y mínimo, pero tenemos un montón de deudas todavía con respecto a los pueblos originarios. Muy difícilmente sectores de la clase política hoy reinante en el continente tiene cara suficiente o tendría autoridad suficiente para exigirle a los pueblos originarios de todo el continente: unámonos, compañeros, a defendernos frente a los yanquis y contra las humillaciones, cuanto que no han sido capaces de reivindicar y justificar y saldar las deudas que hay con los pueblos originarios. Esas contradicciones, tarde o temprano, se convierten en baches, se convierten en frenos, se convierten en desorganización. Y yo creo que al pretender, al querer elaborar un discurso, una tesis, una posición política seria respecto al respeto por la soberanía de nuestros pueblos, tendríamos que voltear para atrás y decir, porque ya lo resolvimos
en nuestra casa, porque ya sabemos que en casa tenemos resueltas las tareas todavía pendientes de la independencia, pero ¿qué te digo si hablamos de la revolución? ¿Qué te digo si hablamos del plan de Ayala? ¿Qué te digo si hablamos de la recuperación de las tierras contra los terratenientes, por ejemplo, como Donald Trump? ¿Qué te digo si vemos los grandes, importantes rezagos que tenemos políticos, teóricos, morales y éticos en nuestra propia casa, y para entonces levantarnos y llamar a todo mundo a que nos conformemos y constituyamos una voz de unidad contra el pisoteo, contra las humillaciones del imperio norteamericano? Entonces, sí que tu pregunta es compleja, porque ¿qué hacer entonces para dignificar a nuestros países y tengamos la solidez, la fortaleza, la entereza de pronunciar con profundidad, con certeza, con coraje incluso, un discurso y un relato de soberanía y de independencia y de respeto irrestricto por nuestras decisiones y por nuestras riquezas y por nuestra clase trabajadora? Pues esta contradicción, Ernesto, es la que está sobre la mesa. Y cuando Donald Trump se atreve a decir lo que dice, y tenemos en la presidenta Claudia Sheinbaum una voz que dice: llamamos al respeto por la soberanía, entonces retiembla en su centro la tierra. Y ahí vemos, y deberíamos vernos espejados de manera autocrítica, profunda, preguntándonos: ¿y de verdad, verdad, en la casa ya resolvimos ese problemita? ¿Ya resolvimos esta pendiente, esta deuda histórica? Y yo creo que no. Y la consistencia del discurso, la consistencia del reclamo por la defensa de la soberanía, por la defensa de la dignidad de un país, no puede andar caminando por el mundo con estos hoyos negros internos que representan contradicciones que han pasado, que hemos vivido y que hemos padecido, y que todavía hoy en el país entero están taladrando al pueblo de México con situaciones de mucha tristeza, de mucho dolor, de horror incluso, de monstruosidades que nos han envuelto y nos han asaltado, que están insolutas y que nos debilitan la capacidad de unidad para tener, repito, un discurso consolidado, y gritarle a la cara a Donald Trump y al que se ponga enfrente que el país se respeta, que la historia se respeta, que nuestros pueblos se respetan, teniendo en la mano los pelos de la burra que dicen: porque empezamos nosotros por respetarlos. Y eso está todavía inconcluso. Muchísimas gracias, querido Fernando. Pues tenemos que ir cerrando la entrevista. Nada más pedir tu opinión sobre el discurso, la forma de comunicar de Claudia Sheinbaum, la forma de, hoy mismo lo vimos en la mañanera, que le vuelven a preguntar de la entrada en vigor de estos aranceles del acero y el aluminio, y ella dice: serenidad, y hay que esperar al 2 de abril. Y hemos visto que esto ha sido parte de una constante desde que llegó Donald Trump, esta forma de comunicarse con él, distinta, muy distinta, como la han hecho estos mandatarios hombres que se han reunido con Donald Trump o que lo han confrontado de determinada manera. ¿Qué decir sobre esto para ir cerrando, querido Fernando? Pues yo quisiera tener, como decía Calimán, ¿no?, esa serenidad y paciencia. Sí. Dice el presidente Nicolás Maduro: nervios de acero, ¿no?, ante estas Ujú. circunstancias. Yo primero no quisiera estar en los zapatos de la presidenta, porque de verdad que no debe ser bajo ninguna circunstancia un momento fácil en términos del conjunto de problemáticas que convergen en este momento y en este escenario, ¿no? Tiene por supuesto lo más importante, que es un apoyo popular enorme. No hay duda de que ahí se ha volcado el pueblo de México con la generosidad histórica de cuando identifica a un líder que lo representa o una líder que lo representa, pues ahí se hace presente y se hace firme, no solamente en el Zócalo, en un montón de espacios es posible leer esto, y yo creo que lo está leyendo con mucha atención y con mucho cuidado el propio imperio, porque esto no es un mensaje cualquiera, ¿no? La movilización de calle es una herramienta política sustancial, y lo hemos visto en otros países y en otros momentos cuando hay agresiones. El llamado a la calle, por ejemplo, que se hace en Nicaragua, o que se hace en Venezuela, o que se hace en Cuba, en verdad que es un mensaje muy potente
para el imperio y para todos nosotros también, ¿no? Así que, y nos educa. Eh, a mí me gusta mucho es el semblante que no cae en la emboscada, ¿no? Porque quizá lo fácil sería decirle, ¿por qué no te vas lejos, compadre, ¿no? No voy a caer en la tentación. Y quizá hasta eso, con un discurso más enardecido, quizá más peleonero, algunos se sentirían contentos, pero se sentirían más contentos ellos porque entonces verían una manera más de también desatar la ofensiva en la guerra cultural que ellos quieren. Y no se nos olvide que se trata de una mujer, y no se nos olvide que se trata de una mujer en México, ¿no? La primera presidenta, y no se nos olvide que estos son una manada de machistas, ¿no? Es una jaula de mandriles machistas esta que está en la Casa Blanca, que nomás hay que oírlos cómo hablan y cómo se refieren a sus propias mujeres. Donald Trump es un tipo que viene de pasar por 18 juicios distintos, ser sancionado. Es un presidente que tiene condena firme por eventos de violación, de manoseo, de insulto, de falta de respeto a las mujeres. No es un tipo que tenga una conducta ni honrosa ni honrable respecto al respeto, pues, de género. Así que no le darle una mínima oportunidad de que se aproveche para insultar o la inteligencia de la presidenta o la estrategia o la táctica o la logística de la presidenta, me parece que es una tentación en la que no hay que caer. Sí creo que nervios de acero, mucha serenidad, pero sobre todo mucha movilización. Y una movilización también, y creo que es urgente, una movilización que sirva para oponerse al discurso del imperio, pero también que sirva para reavivar, reanimar la organización interna para resolver todos los pendientes que tenemos en casa, ¿no? Todos los pendientes, todas las tareas. No tenemos un nivel de proyecto educativo suficiente en este país, en México, hoy por hoy, que resuelva las necesidades objetivas de la población en términos de su educación primaria, secundaria y superior, ¿no? No tenemos todavía una estructura de atención médica solvente, suficiente y soberana. Dependemos todavía del negociado de los fármacos, dependemos de un montón de tóxicos, de esclavitudes culturales y científicas. No tenemos suficiente vivienda para todos y los trabajadores en este país nuestro pagan más de la mitad de su sueldo por alquilar un lugarcito para meter la vida, para poder protegerse. Es un escándalo realmente inhumano el problema de la vivienda y enfrentamos a estos que son la mafia inmobiliaria norteamericana. Y no tenemos resueltos, pues, ni siquiera los mínimos derechos básicos de los pueblos originarios, ni siquiera la seguridad económica, ni política, ni de comunicación, ni de ningún tipo para que estos pueblos nuestros, que son la base histórica, la placa tectónica en la cual estamos parados todos y de la que venimos todos, no está resuelta. Y entonces es muy peliagudo pedir respeto por la soberanía, respeto por la integridad, por la dignidad, cuanto que a nuestros pueblos, propios pueblos, madre de todas nuestras culturas, no les hemos podido dar una respuesta sensata al respecto. Y esto es un ejercicio, yo creo que urgente para este gobierno hoy. Ya viene bastante postergado. Yo me imaginé que López Obrador iba a dejar esto resuelto y lamentablemente no. Ahora veamos si no sigue dormido en sus laureles este pendiente que es histórico. Es una razón del proceso de independencia, es una razón del proceso revolucionario y hoy están, en algunos casos, dormidas las grandes importantes tesis contra los terratenientes. Hoy más que nunca los terratenientes en México están haciendo desastres. No hemos podido resolver el plan de Ayala, por cierto. Así que creo Violeta, que me estoy extendiendo demasiado, yo lo sé, pero quisiera cerrar con esto, que creo que para poder tener la boca llena de razón, de argumentos, de moral y de ética, no podemos ni ignorar, ni dejar de lado, ni hacernos los tontos ante los problemas reales que todavía en México nos duelen. Mm. Fernando Buenavat, como siempre, y sí, te puedes a veces extender, pero siempre que vale la pena, créemelo. Así que, pues, muchísimas gracias. Un placer escucharte, Fernando. Un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. El placer es siempre mío. Les mando un gran abrazo. Hasta siempre.